Saludos, amigas y amigos de Asegure su Salud. Qué bueno tenerles como siempre ahí con nosotros para llevarles informaciones y orientación sobre este amplio e importante mundo de la salud, de la medicina particularmente, de la seguridad social en general. Todos los temas sobre todo que se interrelacionan con el amplio campo de la salud. Hoy, como de costumbre, hemos puesto todo nuestro empeño para prepararles un programa de interés, de un contenido particularmente interesante, porque tenemos de nuevo con nosotros al que yo he bautizado, ¿verdad? Entre otros, como el padre de la seguridad social. Dicen que hay varios padres. Bueno, padre no es el que engendra, es el que cría. En este caso, vamos a tener a alguien que engendró y crió buena parte de la seguridad social, que es el licenciado Arismendi Díaz Santana, quien en unos minutos tendremos con nosotros, ¿verdad? Aparte de eso, por supuesto, en su kit de emergencia, nuestro popular segmento, el doctor Cabral nos va a hablar de las alergias, este tiempo que ya comenzó, aunque aquí, como hemos dicho, todas las estaciones son iguales, pero realmente en esta época del año, pues acostumbra incrementarse los casos de alergia, lo que llamamos la fiebre del heno, la rinitis alérgica, y de ahí se derivan muchas situaciones respiratorias. El doctor Cabral, nuestro querido Pochi, nos hablará de eso también en un momento. Miren, este pasado domingo, día 7, se celebró el Día Mundial de la Salud. No lo podemos pasar por alto, es un día que se conmemora en todo el mundo, porque tiene mucho tiempo celebrado. Desde el año 1950 comenzamos, las Naciones Unidas lo declararon, lo habían declarado poco antes, porque resulta que en el 48, en esa misma fecha, 7 de abril, se fundó la Organización Mundial de la Salud. Entonces, conmemorando ese mismo hecho, pues la Nación Unida también declaró el 7 de abril como el Día Mundial de la Salud, y a partir de entonces, pues todos los años aprovechamos esa fecha para hablar un poquito en el mundo entero de los temas de salud. Es un concepto muy amplio. Salud no es solamente el servicio que usted recibe con un médico, una clínica, la medicina. Es algo que va mucho más allá, son políticas, son estrategias. Y todo lo que tenga que ver de forma integral para cuidar precisamente a la población, los indicadores, mejorar los indicadores de salud de toda una población. De eso hablaremos ahorita un poquito también con el maestro Arismendi. Así que nuestro saludo a todos aquellos que de una forma u otra interactuamos con el sector salud, aprovechando, repito, que pasamos el Día Mundial de la Salud aquí en nuestro país. Todavía tenemos muchas tareas pendientes para mejorar nuestra salud, nuestro sistema de salud. Hay muchas cosas que se han hecho, pero todavía faltan muchísimas más por hacer. Así que quédense ahí con nosotros, que en breve comenzamos de lleno con todo el contenido de Asegure su Salud. Bien, tal como les dijimos, vamos a darle paso de inmediato a nuestro estelar segmento y a la figura protagónica del mismo, el doctor Porfirio Cabral, nuestro querido Pochi, a quien damos la bienvenida. Buenas noches, Rafa. ¿Todo bien? Todo bien. Siempre uno tiene que estar bien, ¿verdad? Eso es lo más importante. Y dando las informaciones correspondientes para que así la población se mantenga informada. Mira, Rafa, hay términos que vamos a tener que empezar a cambiar. Y uno de los términos que vamos a cambiar, por ejemplo, en nuestro clima, en el clima tropical, en República Dominicana, es las enfermedades estacionarias. Antes habían estaciones, y como he dicho en varias ocasiones, aquí las estaciones no son, el cambio climático ha hecho que no llueve en mayo para que uno se comiera los mangos, sino que llueva en otra época. O sea, está complicado. Todo ha cambiado. En esta semana
hemos tenido lluvia, amenaza de lluvia, un frente frío finalizando la primavera, y eso da el traste a que resurjan enfermedades que antes tenían su época. Pochi, y no por el eclipse solar que tuvimos el lunes, no, porque, no vayan a creer que es el culpable. No, porque imagínate. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Por ejemplo, enfermedades aparecen fuera de época. Lo mismo que con el mismo cambio climático, hay huracanes que van a aparecer fuera de época. Pero tenemos actualmente un brote de enfermedades de una estación que no era la común, que era de octubre, pero la tenemos ahora, que son los casos de enfermedades respiratorias alérgicas y el mismo COVID que sigue latente en nuestra población. Entonces, si hacemos un recuento, hay un grupo de enfermedades que van a empezar a salir en todos estos días con el tema de lluvia, calor, fresco, lluvia, calor, fresco. O sea, un cambio climático constante. ¿Qué ocurre con eso? Hay un grupo de enfermedades que le aparecen a los niños, que la tenemos ahí en pantalla. Tenemos ahí vía urinaria, dolor de garganta, bronquitis, sinusitis, hay enfermedades como la varicela puede aparecer, sarampión pueden aparecer en esto, infecciones de la piel, porque se altera todo el sistema inmunológico, fruto del levantamiento del polen y de las sustancias que están en el medio ambiente, y eso hace que ocurran varias enfermedades en los niños. Entre ellas también tenemos la misma conjuntivitis, que van a empezar a aparecer. Y una que está apareciendo, y hay una alerta a nivel mundial, es el mismo dengue. El mismo dengue antes tenía una época más estrecha, endémica, ahora el abanico se ha ampliado y está apareciendo en meses que antes no aparecía. Entonces tenemos que tener esto muy pendiente para que las personas acudan, en el caso de los niños, temprano, y también en el caso de los pacientes envejecientes. Nosotros tenemos dos poblaciones que pueden ser afectadas grandemente por las enfermedades respiratorias y alérgicas. Por ejemplo, en el caso, para prevenirlo, los efectos respiratorios, usted tiene que abrigar bien a los niños y al anciano. Mira algo interesante, dormir las 8 horas reglamentarias. Ya hemos dicho en otras ocasiones que el sueño es crucial. Bueno. Y ya se está comprobando que la falta de sueño, Rafael, qué interesante, hace que el niño tenga menos capacidad intelectual. El niño que se acuesta tarde, el niño que no duerme, no solamente afecta su crecimiento, sino que también afecta su intelecto. Ya han hecho estudios, por ejemplo, en el caso de España, en el cual se ha comprobado que el no dormir adecuadamente está causando retraso y algunos tipos de enfermedades a nivel cerebral y mentales. Entonces, hay que tenerle pendiente al sueño. La alimentación también, por ejemplo, en el caso de las épocas cuando se pone calurosa, la ingesta de suficiente agua es muy importante, y de líquido. Y el agua, hacer la advertencia que el agua debe ser tomada con un poquito de sal marina, o una rodaja de limón, para que te pueda hidratar, porque el agua muy purificada le quitan los minerales. Y estamos teniendo trastornos de que no te está hidratando adecuadamente, porque el agua no tiene la sustancia, los minerales correspondientes, pues la purifican tanto que eliminan los minerales. Entonces tenemos esos inconvenientes, y el sistema inmunológico, el primer órgano, el primer sistema que altera grandemente es el sistema respiratorio. Entonces usted va a tener casos de neumonía, casos de bronquitis, casos de asma. El asma es un efecto inmunológico. El asma se manifiesta en el pulmón, pero es evidentemente es el sistema inmunológico que a usted se le altera. Luego del pulmón va a seguir la piel, que es donde usted va a tener manifestaciones muy abundantes, efecto de la falla del sistema inmunológico. Entonces, existen un abanico de enfermedades en la infancia, y no debemos de excluir que el tercer órgano que se va a afectar es el sistema gastrointestinal, y usted va a tener episodios de vómitos o de diarrea acompañado del proceso respiratorio. Entonces eso hace que el niño se descompense, al igual que el adulto, el envejeciente, el muy envejeciente. Los efectos de una diarrea o de un vómito son catastróficos. No así en una población joven que se hidrata automáticamente,
Entonces tú tienes que tener en esas dos poblaciones cierta vigilancia. Del mismo hecho, las enfermedades respiratorias, cuando en el adulto se complican, son muy, muy complejas. Por ejemplo, el caso del sarampión es muy, muy duro. Un paciente envejeciente con un sarampión puede inclusive dar traste con su vida. Y esto hay que tenerlo muy pendiente. El niño se defiende mejor, pero el anciano va a sufrir de eso. Tenemos también las varicelas, como ya he dicho, el sarampión y un sinnúmero de enfermedades que pueden aparecer, señores, lamentablemente con el tema del cambio climático. Esas temperaturas que hoy amanece fresca, mañana súper calurosa, hoy lluviosa, mañana un sol candente, va a traer trastornos en el sistema inmunológico y trastornos en tu cuerpo, en tu comportamiento físico, en tu fisiología, que va a dar traste con muchas enfermedades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mantener medidas higiénicas en todos los aspectos, seguir enseñando a los niños que cuando tosan taparse la boca, en los lugares muy frecuentes con multitud, no tener acercamiento. Si usted va a tener lavado de mano, y yo insisto, lavado de mano, y que debe ser la campaña que debe mantenerse todo el tiempo para evitar el contagio continuo de todo este tipo de enfermedades. Mira, Pochi, también, por supuesto, claro está, si usted ve que su hijo presenta un cuadro muy agudo de estos síntomas que se han enumerado y pasa un día, pasa otro y se mantiene, pues no dude tampoco en llevarlo o bien al alergista o a un neumólogo también para que sea evaluado ya por un profesional, un especialista en la materia, porque como bien decía Pochi, a veces estos cuadros se complican y pueden desembocar en una enfermedad mucho más grave. No, en algo más trágico. Sí, claro. Igual, ella dice, esa población extrema, los niños y los ancianos, que son muy vulnerables. Son bastante vulnerables en los grupos más vulnerables. En todo ese tipo de enfermedades. Entonces, también el sistema inmunológico, seguirlo fortaleciendo y seguir evitando que tengamos tanto trastorno de este tipo de enfermedades, entre alergias y enfermedades de la neumonía. Bueno, pues ya ustedes saben. Eso es una advertencia por este cambio climático. No tiene. Exacto. Antes hablábamos en una época de eso, pero lamentablemente vamos a tener que hablar todo el año entero. Y como tú dijiste, esos trastornos inmunológicos también dan entrada, te hacen más propenso a contraer algunos de los virus de temporada, ahora que está todo alterado con este cambio climático, ¿verdad? Y que tenemos tantos virus que antes, como tú decías al principio, eran de estación, eran esta estación. Ahora lo vemos en cualquier momento. Pues, ni hablar con lo que ha sucedido con los coronavirus, con el COVID, ¿verdad? La misma influenza, que antes uno por lo regular aparecía a final de año, entre octubre a diciembre, enero. Pero ahora estamos viendo influenza el año entero. Exacto. Por igual con el dengue. Bueno, el dengue ya ustedes saben que tenemos una alerta inclusive sanitaria a nivel mundial aquí en las Américas. Y ya en lo que va de año tenemos más de 1 millón de casos de dengue en la zona de las Américas. Claro. Algo peligroso y alarmante que no sabemos cómo vendrá el resto de este año, pero hay todo un movimiento a nivel internacional y aquí también localmente. El gobierno ha comenzado ya con medidas, un plan exacto global para tratar de por lo menos evitar que esta enfermedad pueda seguir avanzando y que podamos controlar el vector que es que la propaga, el mosquito Aedes aegypti. Y que tengamos pues el protocolo necesario en nuestras emergencias para saber identificar un cuadro que pueda corresponderse con esta enfermedad y evitar su agravamiento, sobre todo en los niños. Claro. Pochi, gracias como de costumbre por tus importantes informaciones sobre estos temas que siempre son de actualidad. Y no se muevan ustedes, queridos amigos de ahí, porque cuando volvamos de esta breve pausa tendremos con nosotros al licenciado Arimendi Díaz Santana y tenemos un banquete con él porque vamos a hablar fuerte de muchos temas interesantes de nuestra seguridad social.
Retornamos en breve. Bien, señores, hoy es un día muy especial para este programa, porque aparte de que, como les informé hace unos momentos, tenemos como invitado al licenciado Arismendi Díaz Santana, que para nosotros es uno de los grandes maestros de nuestra seguridad social. Pero hay algo que yo quiero que ustedes sepan, ¿verdad? Y estaba esperando que comenzáramos con él para también informárselo a aquellos de ustedes que no lo sabían. Y es que precisamente en este mes, en este año, nuestro querido Arismendi está cumpliendo 40 años en nuestra seguridad social, dando cátedra, ayudando a nuestro país, creando, dirigiendo. Recordemos que él fue el primer gerente de nuestra seguridad social, de nuestro Consejo Nacional de Seguridad Social, y como tal le tocó jugar un rol estelar en esos inicios que siempre son difíciles de nuestra nueva seguridad social. Así que, sin más preámbulo, yo quiero darle la bienvenida formal a nuestro programa, a nuestro querido Arismendi. Hola, Arismendi. Muchísimas gracias, Rafael. Siempre deseándote muchos éxitos, tanto en tu programa como en tu salud y la familia. Yo me siento muy satisfecho que tú hayas tenido la delicadeza y la gentileza de invitarme en este periodo, porque efectivamente me siento muy contento de llegar a 40 años dedicado todos los días del mundo a la seguridad social y siempre desde una óptica de defensa de los intereses de la población, de esa población que no tiene acceso a los medios de comunicación y que no puede reclamar directamente sus derechos y deberes. A mí me consta eso, que he sido testigo de primera línea de esa lucha ardua de tantos años de Arismendi en defensa de los más desvalidos de toda nuestra población. Y en conmemoración con ese evento, te quiero hacer entrega de 3 libros correspondientes, aparte de la producción que hemos realizado durante ese periodo de tiempo. Oh, wow, pero tremendo regalo para nuestro programa. Lo agradecemos enormemente. Usted se lo merece porque nuestra amistad viene de muy lejos, ha pasado por todas las etapas y sin embargo se ha mantenido firme. Así es. Aquí está el libro que yo escribí sobre cómo se diseñó y concertó la Ley de Seguridad Social. Fantástico. Aquí tenemos otro que te va a interesar también mucho a ti, que es Derecho Universal a la Salud. Ya más actualizado, porque este ya tiene 20 años, este tiene 2 años y pico. Y tenemos otro que yo sé que tú eres un estudioso, que es Economía Política, pero no vaya a sorprenderte, de la desigualdad social, porque precisamente ese es uno de los problemas y los desafíos de este siglo. De modo que uno de los grandes desafíos, ¿verdad?, de nuestra época. Yo estoy seguro que lo vas a aprovechar. Social. Claro que sí. Te lo agradezco enormemente y oye, te va a tener después que venir de nuevo al programa porque nos vamos a deleitar, lo vamos a leer y después vamos a querer entonces discutir con él todos los conceptos aquí vertidos. Claro, y tiene derecho a disentir. Y ustedes se enterarán. Con derecho a disentir. No, qué va. Bueno, Arismendi, la verdad es que tenemos tantos temas por tratar. La primera vez que viniste, te comprometimos porque habíamos dejado en el aire muchos temas y esta no será tampoco la última vez que tendrás que venir aquí con nuestro público a hablar de estos temas tan importantes, tan valiosos y que siempre están ahí latentes y actuales para toda nuestra población. Se ha hablado mucho en los últimos tiempos, tenemos yo diría que más de un año con el tema, sobre si es necesario o no modificar la ley de seguridad social. De hecho, hay algunos sectores que dicen que entienden que no es necesario porque
la ley original, la 8701, con la que fundamos este nuevo sistema de seguridad social, ni siquiera ha podido implementarse todavía hoy a cabalidad. Hay algunos temas, algunas tareas importantísimas pendientes que forman parte, digamos, de primera línea para poder tener un verdadero sistema de seguridad social. Pero hay otros que por igual dicen que han pasado más de 20 años, ciertamente así es, y que hay tantas cosas que han cambiado que es más conveniente una modificación integral de la ley, de muchos aspectos de la misma. Aparte de eso, hay un punto, yo diría que ha sido también un punto objeto de una amplia discusión dentro de esta posible modificación o no de la ley, que es el tema del veto, del famoso veto en el Consejo de la Seguridad Social. ¿Qué tú nos puedes decir? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Ariméndez? Tú que fuiste, digamos, el creador, el desarrollador de esa ley. Mira, hay que reconocer una cosa, Rafael. La ley de seguridad social, y no es porque tú y yo estemos íntimamente vinculados a la misma, esa es la ley más compleja que ha tenido el país en mucho tiempo. Y por esa razón, nosotros cuando escribimos el borrador de la ley, se estableció claramente que a los 10 años era necesario, era un mandato de la propia ley, hacer una pausa y hacer una evaluación de esos 10 años, porque, por ejemplo, en el campo de la salud había que medir cuál ha sido el impacto positivo o negativo en la salud que ha tenido 10 años en ese momento de aplicación del Seguro Familiar de Salud. Porque tú sabes que el objetivo de la ley es mejorar los estándares de salud y de salubridad de la República Dominicana, no solo en el plano individual, sino colectivo. Eso no se ha hecho. Las autoridades de turno de ese momento obviaron ese mandato constitucional de la ley en el sentido de hacer una evaluación. Perdona, que estaríamos hablando del año 2017. No, porque 2011. 2011. No, 2011, pero por lo menos, porque 2011 serían los 10 años después que se promulgó la ley, 2001. Sí. Pero el Seguro Familiar de Salud como tal comenzó en el 2007. Sí, exactamente. Si siquiera hubiéramos tomado esa fecha como inicio del Seguro Familiar de Salud, pero aún así, Ariméndez, estamos en el 2024. Exactamente. No, Rafael, además de eso, bueno, la ley puso una fecha, pero eso no quiere decir que antes de esa fecha o después de esa fecha no se pueda hacer lo que tú estás diciendo. Porque estamos hablando, como tú dijiste ahorita, de algo muy dinámico que va cambiando con el tiempo y que requiere un remozamiento acorde como va avanzando la ciencia médica, los problemas del envejecimiento, los problemas del accidente de tránsito, que son lo que comprende la ley de seguridad social. Bueno, posteriormente, en el 2020, se aprobó una ley 1320 que también establecía y daba un plazo de que en 2 años, en el 2020, antes de la pandemia se aprobó esa ley. Antes de 2 años había que hacer una evaluación integral de la ley. Entonces se nombró una comisión bicameral en el Congreso Nacional. Bicameral quiere decir que estaban diputados y senadores trabajando juntos para supuestamente facilitar y agilizar los procesos. Y después de 2 años de muchas reuniones y de muchas encerronas costosas, se evacuó un proyecto que fue tan unilateral y tan desacertado en temas fundamentales que ese mismo día se cayó el proyecto y nadie ha vuelto a hablar del mismo. Ahora, afortunadamente, el nuevo Congreso ha planteado, sobre todo el Senado de la República, ha ordenado reactivar la Comisión Permanente de Seguridad Social del Senado para que comience a revisar la Ley de Seguridad Social. No sé si a partir de 0 o a partir de lo que heredó de la Comisión Bicameral, eso no lo sabemos todavía. Pero mira, yo creo que como sociedad, no voy a hablar
no me compete a mí a hablar del gobierno ni de sus políticas en este sentido, aunque uno a veces se tome la libertad de hacer sugerencias a través de nuestro programa, pero nosotros tenemos la información, y yo creo que lo hemos hablado aquí, de que el gobierno como tal, paralelamente al esfuerzo del Congreso, también dispuso que un grupo de abogados, un grupo selecto de abogados, trabajara en la conformación de una nueva ley de seguridad social, paralelamente a la del Congreso. De hecho, nosotros tenemos entendido, Arismendi, que ese grupo de abogados llegó a elaborar un nuevo proyecto de ley de seguridad social. Ese proyecto no ha sido presentado al Congreso, no sabemos tampoco dónde está en este momento. Sí tenemos autorización para decirle que uno de los que participó en ese grupo fue el licenciado Fran Aristide Castro. Ustedes lo han tenido aquí con nosotros, lo han visto varias veces, y fue un antiguo consultor jurídico de la CISARRIL. Pero a lo que voy es lo siguiente, yo creo, como bien dice Arismendi, que debería, ya estamos pasados de tiempo de hacer una evaluación integral. No importa si es con una modificación de la ley o con la misma ley, pero que todos como sociedad, ¿verdad? Gobierno, Congreso, todos juntos, trabajemos en eso seriamente, porque ya será cuestión, Arismendi, del próximo gobierno de agosto. Yo no creo que ya a un mes de las elecciones y día, pues vamos a estar, esto va a caminar. Pero sí es una tarea que debe retomarse con prioridad y con seriedad, porque es importante, ¿verdad?, que actualicemos nuestra seguridad social, como tú decías, y la pongamos al día con nuestras necesidades, con los nuevos tiempos, con los requerimientos y las expectativas de este ya el 2024, camino del 2025. Las cosas han cambiado mucho. Así es, maestro. Mire, déjeme decirle lo siguiente. De acuerdo a mi experiencia de 40 años en este tema, y después de haber trabajado en 6 países de América Latina asesorando sobre este tema de la seguridad social. La ley de seguridad social no necesita modificación importante en la parte de salud. Ahorita, si me lo permite, entonces puedo decir de la parte de pensiones, que es diferente. Exacto. Ahí sí se necesita una modificación. ¿Por qué? Porque el 95% de los problemas que están afectando al amigo que nos está escuchando, a esa ama de casa, a sus hijos, a su marido, etcétera, no dependen de la ley de seguridad social, sino de la aplicación de la ley de seguridad social. Exacto. Te voy a poner un ejemplo. Los copagos. Los copagos son ilegales porque no están previstos en la ley de seguridad social. Oigan. O sea, eso quiere decir que si mañana el Consejo Nacional de la Seguridad Social se reuniese con voluntad política y comenzase, por ejemplo, a reducir esos copagos, para no decir eliminarlo de un día para otro, ¿no? ¿Verdad? Eso podía ser perfectamente posible sin tener que pasar por el Congreso Nacional. Número 1. Número 2. Uno de los grandes problemas que tiene la población que nos está escuchando a nosotros es el gasto de bolsillo por concepto de medicamentos. La Ley de Seguridad Social previó la prescripción de medicamentos ambulatorios de tipo genérico. Eso quiere decir, para que la población no entienda, que son medicamentos que tienen el principio activo necesario para modificar el estado de salud, para recuperar la salud de la persona, pero que no son tan caros como los medicamentos patentados de los grandes laboratorios. Y que además esos medicamentos son aprobados no solo por la Organización Mundial de la Salud, sino aquí por el Ministerio de Salud Pública. Para ponerle un ejemplo, yo necesito un medicamento para controlar la hipertensión, y estoy utilizando uno que cuesta 4 veces menos que los medicamentos patentados que hacen la misma función.
Entonces, una seguridad social para todos, universal, no puede darse el lujo de permitir que la prescripción sea de los medicamentos más costosos, porque mientras más costoso es un producto, menos llega ese producto a la población. Entonces, ¿qué se necesita para eso? Una decisión de salud pública y del Consejo Nacional de Seguridad Social que diga a partir de, vamos a suponer, dentro de 6 meses, porque tampoco nosotros creemos en un golpe y porrazo como si fuera una dictadura. Todo requiere un proceso. Vamos a suponer que se diga a partir del 1 de octubre todas las prescripciones serán realizadas por principio activo. Y se va creando las condiciones, se va educando a la población, se le va dando información, etcétera, y comienza a funcionar ese sistema. Y yo le garantizo a los amigos que nos están escuchando que con los 12,000 pesos aprobados ahora como límite, si se estableciese los medicamentos básicos por prescripción principio activo, esos 12,000 pesos rendirían 3 o 4 veces más que lo que están rindiendo en este momento. Un tercer problema que tú y yo hemos hablado mucho, incluso en este programa, la atención primaria de salud. Bueno. Eso está establecido en 2 artículos de la ley. Claro. Y sin embargo, 20 y pico de años después no se ha aplicado. Claro. Para eso no hay que ir, ni siquiera que pasar por la feria cerca del Congreso Nacional. Para eso es necesario una decisión presidencial, vamos a decirlo así, porque esa es la realidad de nuestro país, y que el Consejo Nacional de Seguridad Social también apruebe la aplicación de la atención primaria, y vuelvo y repito, en una forma gradual y programada, no de un día para otro. Esos son 3 ejemplos que significan casi el 95% de los problemas, de los dolores de cabeza que tienen nuestros afiliados en materia de salud, que no necesitan para nada ir al Congreso Nacional para ser modificados. Y tú fuiste profético. A mí nunca se me olvida, lo recuerdo como ahora, como si te estuviera escuchando. Hace 20 años, en 2004, cuando tú me dijiste un día, Rafael, no hay posibilidad de que el sistema se estabilice y que sea realmente viable en la parte de salud si no tenemos un primer nivel de atención verdaderamente establecido con una estrategia de atención primaria funcionando. Palabras textuales tuyas. Así me dijiste, hasta el día que eso no suceda, no podremos tener estabilidad en lo que es la parte de salud. Y así ha sido. Exactamente. Esa ha sido la realidad. Pero mira, Rafael, la atención primaria lo que persigue es extender los años de vida saludables de la población. Claro, mira, en este momento, según los especialistas, no yo, según los especialistas en la materia, el 33% de la población alrededor de 40 a 55 años es hipertensa, es diabética y no lo sabe. Porque todavía no se han presentado los síntomas suficientes como para que esa persona vaya atormentada donde un médico a buscar asistencia. Y esa cantidad de dominicanos, ese 33%, podían vivir mucho mejor y mucho más tiempo si existiese la atención primaria y con tiempo se detectara ese riesgo, como dicen ustedes los especialistas, el riesgo de tener un infarto, el riesgo de tener un problema cardíaco, el riesgo de esas cosas. Y entonces la atención primaria, una serie de médicos especialistas en atención primaria, te dan los consejos a ti y a tu familia para que tú puedas manejar cualquier riesgo de eso y por lo tanto extender los años de vida saludable. Pero además de eso, finalmente, la ventaja que tiene la atención primaria en el primer nivel de atención, como señalaba Rafael, es que se distribuye cerca de la vivienda de los grandes barrios populares. O sea, así como la farmacia se están diseminando por todos los barrios y vendiendo sus productos cerca de la población, así tiene que ser la atención médica. Y esa atención médica se hace en el primer nivel de atención. Para que la población tenga una idea, no es justo que una persona con un simple dolor de cabeza tenga que ir a un médico especialista. No es justo que una persona con una simple diarrea tenga que ir a un médico especialista y hacer una fila enorme, un tiempo de esperanza para poder entrar al consultorio, cuando eso se puede atender con médicos especialistas en atención primaria en su propio barrio. Claro que sí. Claro. Para decirlo de alguna manera,
Y yo soy un testigo de eso, no solo porque por mi educación, por mi formación en seguridad social, sino porque practico la atención primaria. Es como si usted tuviese un médico de cabecera que le da los consejos correspondientes a tiempo, que lo conoce a usted, que conoce a su mujer, que conoce a sus hijos y que sabe cuáles son las formas más prácticas de mantener la salud y de extender los años de vida saludables. Conoce su medio ambiente. Y también. conoce su medio ambiente, exactamente. Mira, que tú mejor de ahí no se puede describir. Así mismo es. Por eso es que donde hay implementada esta estrategia de atención primaria, donde en los países que la tienen desarrollada, pues los indicadores de salud han subido muchísimo. Son poblaciones mucho más sanas, mucho más estables. Mira, Arismendi, antes de meternos en un tema delicado, ya va yendo al consejo. Lo que usted quiera. Pero vamos a pedirte un permisito para cumplir con unos breves compromisos y a ustedes también, y retornamos en unos segundos. Estamos, ¿verdad? Están gozando. Yo sé que ustedes pocas veces han escuchado a alguien con tanto conocimiento, ¿verdad? Y tanta facilidad para hablar de este tema que no solo que nos apasiona, sino es que tiene que ser importante para cada uno de nosotros, que es la seguridad social. Pero mira, Arismendi, decía al principio que un tema que ha sido motivo de discusiones, de muchos escarceos, es el famoso tema del veto. Esto no viene de ahora. Señores, desde hace, yo podría hablar de 10, 12, 15 años atrás, se está discutiendo si procede, si no procede, en qué consiste, la pertinencia o no del veto, que tú nos explicarás también en qué consiste ese veto, poniéndolo entre comillas, que existe en el Consejo de Seguridad Social, ¿verdad? Pero, ¿qué opina Arismendi Díaz Santana sobre el famoso veto de los 3 sectores importantes de la seguridad social, del Consejo Nacional de la Seguridad Social? Mira, Rafael, ese es un tema muy importante, como tú dices, y me toca directamente a mí, porque yo soy el único responsable de que eso aparezca en la ley. ¿Y por qué soy el responsable? Porque yo, antes de estar ligado a la seguridad social, yo fui el director técnico del Infotep. Así es. Y en el Infotep, la ley que creó el Infotep establece el veto. Además de que el Seguro Social siempre operó en la realidad sobre el veto. ¿Qué quiere decir el veto para los amigos que nos están escuchando? Eso quiere decir que el Consejo Nacional de Seguridad Social tiene 5 representantes del gobierno, comenzando por el ministro de Trabajo, etcétera. No vamos a perder detalles. 5 miembros. Los representantes de los trabajadores tienen 3 miembros en el Consejo. Y los representantes de los empleadores del sector privado tienen 3 también. O sea que hay 3 y 5. Entonces, como esos son los grupos que realmente financian la seguridad social, porque es al trabajador al que le descuentan, es el Estado el que pone la parte como empleador, además del subsidiado que pone todo el dinero, y además los empleadores ponen el 70%. ¿Verdad? O sea que la carga de la seguridad social descansa en esos 3 sectores. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Dice la ley que una resolución en el Consejo, para ser válida, cualquier resolución de reglamento, de lo que sea, para ser válida, tiene que tener la mayoría de votos y por lo menos un voto de los sindicalistas, o un voto de los empresarios, o un voto del gobierno. Eso quiere decir, en buen lenguaje, que si nosotros los representantes sindicales nos abstenemos, aunque haya mayoría, esa ley o ese reglamento no pasa. ¿Qué quiere decir eso, Rafael? Que es la primera y única vez en la República Dominicana, salvo el Infotep, donde los trabajadores, si aprovechan ese recurso, tienen la posibilidad de decirle incluso al presidente de la República, eso no va. Sí. Así es. Yo no sé por qué alguna gente se empeña en demoniar o demonizar el veto, porque es sentido común. Yo te voy a poner un ejemplo.
un ejemplo práctico. Si mañana, un ejemplo práctico, perdónenme, un ejemplo práctico. Si mañana el gobierno, una serie de sectores adicionales del Consejo, más el sector privado, dicen, no, hay que aumentar la cotización de los trabajadores, por ejemplo. Sí, que será algo que vendrá en algún momento. Eso es una posibilidad. Los trabajadores tienen la posibilidad de decir, no, nosotros objetamos eso. Y no pasa jamás. Pero si tú eliminas el veto, mañana eso se lo pueden imponer a los trabajadores, claro que sí. si no pasa nada. Claro. Te voy a poner otro ejemplo más práctico todavía. Mañana, el gobierno de turno, no importa, no estamos hablando de este ni de cualquiera de los pasados, quiere poner a una persona como superintendente de lo que tú quieras pensar. No voy a mencionar ninguna superintendencia para que no se vaya. Claro. Bueno, pero esa persona es, digamos, antisindical. Siempre ha estado oponiéndose a lo que los trabajadores, a la población, etcétera. Si hay veto, los sindicalistas pueden objetar a esa persona y jamás puede ser superintendente, ni gerente, ni nada de la seguridad social, porque para eso se necesita el voto de por lo menos un sindicalista, de los 3 que están ahí. ¿Verdad? Así es, así es. Pero al revés, si mañana los sindicalistas quieren que Rafael González, que es una persona sensata, que tiene formación, que tiene inspiración, Gracias. que tiene capacidad de diálogo, este ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Sea el director de una institución, no voy a mencionar tampoco para que no vaya a ponerse celoso alguien. Entonces ellos con ese derecho al veto pueden negociar con los otros y lograr que tú salgas. Sí, así es. Entonces yo no entiendo por qué, mira, alguna gente dice, ¿y por qué nada más lo tienen los empresarios, nada más lo tienen los trabajadores y nada más lo tiene el gobierno? Porque son las únicas 3 fuerzas en el Consejo que tienen más de un voto. Porque si tú le das el veto a una sola persona, por ejemplo, el colegio médico, el colegio médico, que es una sola persona, veta todo lo que quiere. Mientras que en el caso del sindicalismo, puede ser que Pepe Abreu no esté de acuerdo, pero está de acuerdo, digamos, Gabriel del Río o Mariano Negrón, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Si hay 3 en el sector empleador, puede ser que el CONEP no esté de acuerdo, pero que esté de acuerdo la ASI de Santiago y que esté de acuerdo Copardón. ¿Tú entiendes cómo es? Sí, claro. O sea, así fíjate la lógica que tiene el proceso. Coincido contigo plenamente. Entonces yo creo que sería muy lamentable que le quitaran ese poder. Ahora, una cosa, Rafael, hay que reconocer, y esta es la parte delicada del asunto, pero tú sabes que yo vengo aquí a decir lo que hay que decir. Así mismo. Desgraciadamente, nuestros sindicalistas no han hecho el uso oportuno del veto. Por ejemplo, cuando se estableció ilegalmente un copago del 20% por los análisis de laboratorio, etcétera, etcétera. Cuando se autorizó un copago que lo establecen los propios médicos, que sí, eso pudo haberlo vetado. Y esa resolución existe hoy en día todavía. Exactamente. Esa resolución pudo haberla vetado el sindicalismo y no hubiera pasado. Y bueno, tú dirás, bueno, no hubiera pasado, pero entonces entra en una negociación. Mira, lo que faltó en el veto, y esa es una falla que yo reconozco públicamente, porque no toda la ley es excelente ni nada de eso, es que nosotros no previmos disponer que el veto fuera regulado. Hay una forma concreta de hacer que el veto funcione y que no obstaculice al Consejo. ¿Tú entiendes? Por ejemplo, yo hago una propuesta y tú la vetas, ¿verdad? Bueno, no pasa. Yo vuelvo y propongo 2 semanas después esa propuesta nuevamente y tú la vetas. Entonces ya una tercera vez, entonces se pasa a tomar decisión sin el veto. Sí, exacto. Entonces, en el interín de esas 2 semanas, tú y yo tenemos que negociar y buscar un acuerdo. Porque ¿qué es lo que quiere el veto? Que los empresarios no le impongan a los trabajadores, que los trabajadores no le impongan a los empresarios, que el gobierno no le imponga a los trabajadores y a los empresarios. Claro, oye, tiene todo el sentido del mundo, porque es que así debe ser. Al final del camino lo que estamos buscando es que sean medidas que nos favorezcan a todos, que sean racionales, que sean viables y que sean de beneficio para la mayoría, para la gran mayoría, como tiene que ser. Y a eso al final nadie podrá oponerse. Así es.
Arismendi, vamos a tomarnos un momentico, esto está caliente y bueno, de verdad. Volvemos en breve, pero tenemos que cumplir con unos compromisos, con el permiso también de ustedes. Unos segunditos, retornamos. Bien, señores, esta mesa quedó caliente, ¿verdad? Con este tema del veto, pero definitivamente comparto la sugerencia de Arismendi plenamente. Yo creo que tenemos que no solo mantener el veto, no es mantener el veto por mantenerlo, sino utilizarlo bien. Utilizarlo en beneficio de todos, como decíamos. Mira, Arismendi, por la misma vía, por ahí cerca, desde hace muchos años también hay muchos sectores, nosotros incluidos, con ciertas condiciones, que piden un mayor presupuesto para el sector salud. Aunque yo siempre he expuesto aquí que no es pedir por pedir. No es simplemente que usted diga que nosotros queremos un 5% del PIB para el sector salud, queremos un 6%. No. Para que no pase lo que pasó en educación. Así que ha venido año tras año de que sobran qué sé yo cuántos miles de millones de pesos. No. Tiene que ser algo racional, algo planificado. ¿Para qué necesitamos ese dinero? ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque es verdad, salud necesita todo el dinero del mundo. Por supuesto, siempre habrá necesidad. Pero no es cuestión, no es para construir un hospital, una clínica allí. No. La salud, como yo decía al principio, no es solamente cuestión de estructura. Es cuestión de gente que sepa lo que va a hacer, que se dé el servicio que se necesita y que hayan estrategias definidas, que hayan políticas. ¿Qué tú opinas con respecto a ese punto del financiamiento, sobre todo de la parte de salud, ¿verdad? Que es la que nos toca a nosotros, sobre todo de forma directa aquí. Mira, Rafael, yo te felicito porque yo coincido plenamente contigo. Lo único que yo voy a hacer es reforzar con mi experiencia aquí y en otros países y aprovechándolo para algo deben servir estos 40 años para precisar lo siguiente. Es necesario, absolutamente necesario, aumentar el presupuesto de salud pública. Como siempre, hay que hacerlo en forma gradual porque sabemos que los gobiernos tienen otra serie de compromisos, etcétera, etcétera. Además, si mañana, por poner un ejemplo absurdo, de un 2% pasamos a un 4%, va a venir un desperdicio de recursos total, ¿verdad? Entonces, claro, yo hablo de un proceso gradual de incremento, número uno. Pero número dos, lo que tú estás diciendo es la verdadera razón. No puede ser para seguir remozando infraestructura, comprando equipamiento, ni mucho menos aumentando salario, y lo quiero decir con toda claridad, sin garantía de que ese aumento de salario se va a traducir en un mejor servicio en términos de calidad y cantidad para la población. Mira, Rafael, es doloroso decirlo, pero tengo que hacerlo porque esa es la política de nuestra fundación, Seguridad Social para Todos. En la administración pública hay, según un estudio, más de 10.000 médicos que no asisten a los hospitales. Y tú sabes la millonada que significa eso. Y además de eso, que digan que ese dinero que se le está pagando a gente que no trabaja, de que va a apoyar los servicios del régimen subsidiado. Santísimo. Entonces, como ya tú señalaste en tu introducción magistral, veámonos en el ejemplo de educación. Educación de un salto cualitativo importante. Eso fue una conquista que todos logramos, lanzado a la calle demandando el 4% para educación. Pero ¿dónde están los resultados? Después de 10 años de eso, la gente sigue, los niños siguen teniendo las mismas carencias y las mismas deficiencias. Entonces yo estoy de acuerdo en que se le aumente a los maestros y que se le aumente a los médicos, pero que haya un retorno en términos de beneficio. Claro, y yo espero que el presidente Abinader, que es un empresario, comprenda que cualquier entrega de mayor recurso al sector salud que es necesaria y que está incluida en su programa de gobierno, me estoy refiriendo al programa de gobierno inicial, esté avalada
con un compromiso de obtener resultados concretos, porque de lo contrario tú estarías desperdiciando los recursos públicos. Es bueno que lo digas en este momento, porque todos sabemos que el viernes pasado nuestro señor presidente y parte de su gabinete de salud se reunió nuevamente con el Colegio Médico y fue una reunión muy armoniosa, donde todas las partes salieron muy contentas y el Colegio Médico se adelantó a anunciar algunas medidas favorables a los pensionados, lo cual nos alegramos, pero también avanzaron que próximamente se firmaría entonces ya un acuerdo definitivo anunciando también cuáles serían los aumentos salariales para los médicos activos. Entonces esto tiene que ser, como dice Arismendi, una calle de doble vía. Es mi colegio, es mi clase, pero hay que decirlo con claridad. No estamos en condiciones de estar regalando el dinero a nadie, mucho menos a médicos que no trabajan, cuando hay tanta necesidad de asistencia, cuando hay tanta gente que necesita la atención médica, atención en salud, y no puede ir, no tiene dónde recibirla, porque en los hospitales lamentablemente no funcionan como debe ser. Entonces te vas al sector privado y, como tú mencionabas ahorita, hay una resolución que le otorga facultad al médico a poner el copago que él le dé la gana. Un médico cobra 2,000, otro cobra 3,000, otro cobra 1,500, otro hasta 5,000 y 4,000 pesos de diferencia. Porque, vamos a decirlo claro, y yo lo conozco, porque yo vengo de ahí. Hay médicos que nunca en la vida soñaban con recibir los recursos que están recibiendo ahora, los dineros, los cheques que le están entrando de diferentes ARS ahora, pero con los copagos más todavía. Sí, así mismo. Rafael, mira, yo quiero señalar una cosa por razón de justicia, que ya hemos conversado varias veces. No solo hay un problema de que se le está pagando mucho a gente que no hace nada, sino que se le está pagando muy poco a la mayoría de los médicos y las enfermeras, etcétera, que están fajados todo el tiempo ahí en los hospitales. Acuérdate del así caso, mismo es también, esa es la verdad. Del caso de aquel hospital de Puerto Plata, donde el director dijo que habían 240 médicos nombrados y que solo asistían 120. Entonces esos 120 van forzados porque tienen que hacer el trabajo de los otros 50%. Y recibir lo mismo. ¿Tú te imaginas lo que es eso? Es un abuso, es un abuso. ¿Cómo se va a mejorar la calidad de los servicios si no hay ninguna contrapartida en términos de dedicación y desempeño? Así no puede ser. Yo espero que las autoridades entiendan este mensaje, que es lógico. Es más, ni siquiera es público, es una lógica empresarial. Si yo te contrato es porque tú me vas a dar un servicio, y yo tengo que ver qué servicio tú me estás dando. Y si ese servicio no es bueno, tú te vas para otra parte y yo busco a otra persona. Eso es elemental. Entonces, si queremos mejorar, mira, yo quisiera dejar un último mensaje, si es que el tiempo no lo permite. Rafael, así como te dije que sin la atención primaria la seguridad social no va a avanzar, nuestro sistema de seguridad social, tú sabes que está estancado. Porque precisamente el sector público, lejos de mejorar la calidad y la oportunidad de los servicios, lo que está haciendo es estancado también. Y aquí estamos llegando a un nivel de privatización que va a abortar la ley de seguridad social. Porque no hay posibilidad de que un sistema sea universal, incluyendo para los más pobres, para esa señora que está haciendo café y limpiando en la oficina pública o en una empresa privada, y que al mismo tiempo toda la gente quiera ir al sector privado sabiendo que es un servicio mucho más costoso y excluyente. Claro. Yo creo en la participación privada porque así se consignó en la ley, pero siempre hicimos el esfuerzo, y tú eres testigo de eso, de que al mismo tiempo se desarrollara la parte pública para que hubiese un equilibrio entre lo público y lo privado. Claro, como tenía. Ni todo puede ser público en este país porque los servicios públicos no son buenos, ni todo puede ser privado porque son costosos. Así es. Hay que buscar un equilibrio. Así es. Pero no estamos avanzando en esa dirección. Me alegro que te despidas con ese mensaje, ¿verdad? Porque yo creo que ahí llegaste al corazón del asunto, de lo que todos estamos procurando y lo que necesitamos para que las cosas realmente funcionen.
Dejamos como tarea pendiente, Arismendi, lamentablemente el tiempo nos esclaviza, el de las pensiones. Aquí lo volvemos a comprometer, porque va a tener que venir a hablar de pensiones con nosotros, a dar un poquito de cátedra a los que no sabemos nada de eso. Señores, gracias a ti, Arismendi, gracias por compartir este rato con nosotros, como siempre, con tanta soltura y tanta seguridad como la que tú muestras, que solamente la da el conocimiento y la experiencia que tú tienes en estos 40 años inmerso en la seguridad social, ¿verdad? Por Muchísimas gracias, Rafael. Siempre a tu disposición. Gracias, y a ustedes gracias, como de costumbre, por estar ahí con nosotros, con la eterna promesa de traer la próxima semana otro programa con contenido de interés y que les ayude a ustedes a asegurar su salud. Será hasta entonces.